Gracias. Te voy a demostrar que la que faltaba es la que yo. Si haber metido tantos goles, te mereces un premio. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, doctor, mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo les va? Vamos a trabajar en esta oportunidad un curso que les va a ser de mucha utilidad en mercadeo, en donde vamos a trabajar con lo que es análisis multivariado. Sucede que hoy en día las decisiones de compra, las decisiones de mercadeo, no necesariamente se toman solo con una variable. Para tomar decisiones ahora se toman muchas variables simultáneas. Y entonces el estudio del mercadeo ya no es ir no solo con una variable, sino con varias variables a la vez. El análisis multivariable es posible hoy en día por las computadoras que tenemos. Los cálculos son pesados, ya cálculos a mano para análisis multivariado es un poquito complejo de realizarlos. Y vamos a tener de que la computadora entonces facilita enormemente los procesos. Todo casi que tiene su base en análisis de regresión y correlación. Y por eso es que vamos a partir ahí de lo que sería el análisis de correlación. Vamos a principiar viendo lo que es la estadística descriptiva. En más de algún curso de estadística, ustedes vieron estadística descriptiva y vamos a chequear cómo eso se puede calcular muy fácilmente con Excel. Y luego vamos a calcular lo que es estadística ya inferencial, entrando a lo que es el análisis bivariado, y ahí vamos a trabajar con una regresión con 2 variables, y luego eso lo vamos a llevar a 3 variables. Ese es como el compromiso del día de hoy. Hay un material ahí abundante sobre las diferentes técnicas de análisis multivariado. Tengo en el curso videos específicos de cada uno de los cálculos en Excel y en SPSS. También hay videos de clases presenciales para que ustedes puedan revisarlos y tomarlos. Y también tengo videos de un curso que dicto en edX, en la plataforma de Galileo X, y ahí también les puse en una pestaña ese material virtual de videos que les pueden ser de mucha utilidad. Sorprendido porque
esperaba que más de alguno entrara a saludarme al foro La Cafetería. No entró nadie. El foro La Cafetería es un foro para conocernos. Me interesa conocer en qué trabajo andan, a qué profesión tienen. Y entonces en ese foro podemos compartir y puede ser de utilidad para todos porque ahí nos puede servir para apoyarnos en el futuro. Bueno, entonces no sé si alguien quiere hacer algún saludo rápido antes de que arranquemos. ¿No? Sí, Edwin, encienda su micrófono, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí saludándolo. Resido acá en Estados Unidos, en Washington. Y es un Excelente. gusto compartir con usted. Ok. Qué bueno, qué bien que desde allá nos está saludando. ¿Alguien más quiere compartir rapidito antes de que arranquemos? Bueno, quiero concentrarme, esto prácticamente sería como un repaso para entrar a las siguientes dos unidades. En cualquier estadística básica ustedes pueden tener, digamos, pueden tener este tipo de cálculos. Si tienen dudas de algunos conceptos muy elementales en estadística, yo les recomiendo, hay un curso de EDX que está corriendo. Ustedes ponen análisis estadístico en Excel. Ese lo imparto yo en EDX. Ahí pueden entrar a ver materiales, les permite, creo que gratis, 22 días. Y ustedes pueden entrar a conocer un poquito de los conceptos básicos de lo que es la estadística descriptiva cuando analizamos una sola variable, ¿verdad? Y ahí hay también una introducción hacia lo que es análisis de regresión y correlación. Este curso en específico va a un nivel un poquito más alto de lo que es la estadística básica descriptiva. Y lo que vamos a hacer es ya manejar varias variables a la vez, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a... vamos a trabajar con lo que es análisis ya multivariable. Es bueno que lean abundantemente sobre estadística descriptiva básica. Y vamos a ver que en general, digamos, hay distintos métodos de análisis multivariante, ¿verdad? O multivariable, como también se le llama. Y cuando hablamos de un análisis multivariable, estamos hablando que es un análisis en donde nosotros tenemos como finalidad analizar simultáneamente conjunto de datos multivariantes. Vamos a medir variables en forma simultánea para cada individuo y a partir de ahí vamos a comprender mejor el fenómeno. Quizás estaban acostumbrados a manejar una variable o dos variables, pero la idea aquí es trabajar varias variables simultáneamente. Cuando hablamos primero del manejo de una variable, vamos a hablar de un análisis univariado. Por ahí hay un video específico donde explico un poco sobre el tema este. Generalmente en el análisis univariado uno lo que hace es estadística descriptiva y entonces uno calcula medidas de tendencia central, medidas que tienden al centro. Entre las medidas de tendencia central tenemos la media, la mediana, la moda, ¿verdad? El eje intercuartílico. Tenemos las medidas de posición. Entre las medidas de posición, nosotros tenemos los cuartiles,
los deciles, los percentiles, que nos ayudan a posicionarnos en un punto en particular dentro de la distribución. Luego, si queremos conocer cómo está la variabilidad de los datos, calculamos medidas de dispersión. Las medidas de dispersión más comunes sería el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Y por último, dentro de la estadística descriptiva tenemos las medidas de forma. Entre las medidas de forma podemos ver la forma sobre el eje horizontal y ahí se calculan unas medidas que se llaman coeficientes de asimetría para ver si la distribución, digamos, tiene un sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y luego tenemos las medidas de forma que lo que van a hacernos es mostrarnos cómo está la forma en el sentido vertical. De ahí surgen unos términos que se calculan a través de un coeficiente que se llama kurtosis. Y entonces se habla que si la curva es muy aplastada, el nombre que recibe la curva es platicúrtica. O sea, están abajo de lo normal. Y si están muy puntiaguda por encima de lo normal, entonces a eso se le conoce como leptocúrtica, ¿verdad? Entonces, estos conceptos generales de la estadística descriptiva es importante que los vayan a investigar, a leer, a averiguar un poco. Yo lo que quiero mostrarles en este momento es que la estadística descriptiva en Excel, que es el primer formato que vamos a utilizar, es muy fácil de hacer. Si ustedes quieren calcular la estadística descriptiva básica en Excel, ¿verdad? Tenemos que entrar hay una herramienta en Excel. En este momento están viendo mi Excel. ¿Sí lo ven? Pregunto. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, miren, por ejemplo, si yo quiero conocer la estadística descriptiva de algunas de estas variables, de ventas, de anuncios, de temperatura. Por ejemplo, quiero saber cómo anda la temperatura, o sea, qué temperatura promedio hay. Entonces, hay una herramienta que está en datos, que se llama análisis de datos. Pregunto a la clase en general, ¿han trabajado con análisis de datos? No, doctor. No, doctor. Ok. Sí, doctor, no. La mayoría no ha trabajado. Ok. No hemos trabajado con datos. Va, miren, hay una herramienta que si ustedes abren datos y buscan análisis de datos, no les aparece configurada en primera línea. Hay que configurarla. Entonces, para configurar, ustedes entran aquí a esta parte de archivo, opciones. Y en opciones buscan una opción que se llama complementos. En complementos le dan un clic y nos da una serie de opciones. Dentro de ellas aparece herramienta para análisis. Lo que hay que hacer es situarnos sobre herramienta para análisis y darle ir. Y entonces nos lleva a este cuadro donde marcamos herramienta para análisis y herramienta para análisis con Visual Basic. Esos dos, cuando le damos a aceptar, nos configura y nos aparece análisis de datos. Ahí hay un videito con la rutina para que la vean. Repito, archivo, opciones, complementos. Buscan análisis de datos, le dan ir y abre el cuadro donde permite configurar. Entonces ya tendríamos aquí configurado nuestra herramienta de análisis de datos, ¿verdad? Va a aparecer en datos.
Ok, muy bien. Entonces, en análisis de datos, le doy un clic y ahí, si yo quiero, por ejemplo, hacer estadística descriptiva, hay una opción donde me saca casi toda la estadística descriptiva de un solo clic. Le doy aceptar, ¿verdad? En estadística descriptiva, o sea, abro análisis de datos, voy a estadística descriptiva, me pregunta el rango de entrada de los datos. Digamos que yo quiero saber cómo anda la temperatura. Entonces le ingreso temperatura, vean que lo incluí con todo y su rótulo. Y entonces le indico que tenía rótulos en la primera fila y voy a resumen de estadísticas acá. Entonces en resumen de estadísticas le doy aceptar. Ok, y vean, ahí me saca la estadística descriptiva básica. ¿Verdad? Ahí tengo la media de las temperaturas es 54. La mediana es 51, moda no hay porque ninguna se repite. La desviación estándar es 23. La varianza 529. Tengo una curtosis que me da una platicúrtica porque es negativa, menos 1.06. Tengo la distribución con un sesgo a la derecha porque es positiva, 0.25. Tengo un rango, el dato más bajo contra el más alto de 64. El dato más pequeño era 22, el más grande 86. La suma de todos los datos 432 y la cuenta 8. Vean que prácticamente todo un curso de estadística descriptiva ustedes lo tiran muy rápidamente con esta herramienta. Además de esta estadística descriptiva, también nos permite formar un cuadro de distribución de frecuencias. Entonces, para eso voy a ir a la opción que se llama histograma. Acá le doy a aceptar. Me pide el rango de entrada de los datos. Nuevamente coloco las temperaturas acá. Y me pide el rango de clases, pero si yo no lo coloco por default, me va a sacar un rango. Tenía rótulos. Le pido que me haga un gráfico de esto para poderlo observar. Y al darle a aceptar, entonces me da una idea de cómo andan mis datos. Cabalmente, miren, hay un sesgo hacia la derecha, ¿verdad? No, estos datos no son tan normales, no está formando una campana de Gauss. ¿Ven el histograma en este momento aquí? Sí, profesor. Sí, Sí, doctor. se observó. La otra opción que tiene análisis de datos siempre entre la estadística descriptiva es que nos permite sacar los percentiles, que son los cuantiles más generales posibles que hay. Entonces entran a jerarquía y percentil, le damos a aceptar, ingresamos los datos igual y le indico que tenía rótulos y al darle a aceptar nos tira los percentiles, nos ordena los datos y nos dice, miren, el percentil 57, por ejemplo, la temperatura 55. Entonces nos marca aquí los percentiles. Bueno, como pueden ver, la estadística descriptiva básica se saca en un par de teclazos con esta herramientita que tiene aquí Excel, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre esta herramienta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, tengo una pregunta, más que todo va en función, en la línea que estamos siguiendo ahorita con la estadística descriptiva, hay un ejercicio que habla de calcularla. Sin embargo, en el ejercicio tengo un poco de duda en función a qué tabla aplica eso, porque el inciso solo indica que hay que calcular la estadística descriptiva, pero no acompaña ninguna tabla. Ok. Ahí están las tablas, son 4 tablas. Sobre esas tablas, Sí, porque las que están abajo, las variables que perfecto. están abajo, sí. Perfecto, muy bien, gracias. Ok.
Bueno, esta es la estadística descriptiva. Busquen información para poderla interpretar adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. Luego, este es el análisis de una variable. Después ya vamos a analizar dos variables. En la forma cuantitativa, el análisis más común de dos variables es un análisis de regresión y correlación. Digamos que ese es el análisis más simple que nosotros tenemos, ¿verdad? El análisis de regresión y el análisis de correlación. ¿Han hecho análisis de regresión y correlación antes? No, licenciado. No, doctor. ¿No han No. trabajado regresión y correlación en alguna clase en la licenciatura? No, doctor. De veras. Bueno, hay que ir a leer mucho sobre eso. Va a ser importante. Para trabajar este análisis. Regreso entonces a mis datos. Y el análisis bivariado con dos variables me va a servir para explicar un fenómeno. Entonces yo voy a tener a una variable, la identifico como variable y la otra variable la voy a estar identificando como la variable X. La variable Y es la variable dependiente y la variable X es la independiente. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cuánto de colesterol puedo tener en la sangre en función de la cantidad de grasa que como? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Colesterol contra grasa, ¿cuál es la dependiente y cuál es la independiente? En este caso, doctor, sería la dependiente es el colesterol Colesterol. y la otra es la grasa. Independiente de la grasa. O sea que el colesterol se va a ser un resultado de la cantidad de grasa que yo como. Exacto. Fíjense que aquí hay un ejemplo de la presidenta de una compañía que quiere analizar sus ventas como variable dependiente y la quiere relacionar contra anuncios que ella está poniendo en televisión. Y entonces ella realiza una regresión simple y obtiene en la regresión simple que está explicando a un 91.3% de la varianza, ¿verdad? Y prácticamente estaríamos hablando que ese es el coeficiente de determinación y explica también de que la correlación lineal es 0.956. O sea que ella quiere explicar las ventas en función de los anuncios. Este ya es un análisis de dos variables. ¿Cómo lo realizo? Miren, para realizar eso hay una herramienta muy sencilla. Para eso la variable independiente debe de estar del lado izquierdo y la variable dependiente debe de estar del lado derecho, tal como lo puse acá. Y entonces se puede encontrar un modelo que explique. Yo necesito hallar un modelo, el más simple es el lineal, donde se coloca que, digamos, las ventas van a ser iguales a un coeficiente A, que es donde corta el eje de la Y, más B por los anuncios, por la cantidad de anuncios. ¿Verdad? Entonces lo que nosotros tenemos aquí es una ecuación del tipo Y igual a A más BX. ¿Okay? Esta es una regresión simple. Ahora, ¿cómo la
la calculamos, muy sencillo. Mire. Nosotros venimos, seleccionamos los datos, le damos insertar para formar una gráfica y buscamos una gráfica de nube de dispersión, gráficos de dispersión. Y entonces, al darle un clic acá, yo formo mi gráfica, como esta de acá. Entonces yo tengo los anuncios aquí y tengo sobre el eje y las ventas. Entonces yo quiero pronosticar las ventas en función de los anuncios. Todo lo que hay que hacer es darle un clic derecho sobre cualquiera de los puntos y luego vamos a agregar línea de tendencia. Y me permite presentar la ecuación y ahí tengo ya el modelo lineal. ¿Ven? Y también esta parte, digamos, me va a permitir también, aquí me va a permitir poner el valor de R cuadrado. Así que tengo mi modelo matemático y tengo mi coeficiente de determinación, que es 0.913, que era lo que había encontrado allá, digamos, esta persona. Si yo quiero pronosticar, digamos que puedo copiar aquí la ecuación esta. La voy a copiar hacia acá. Y entonces tengo, por ejemplo, si yo quiero conocer las ventas, si coloco, digamos, 7 anuncios. Quiero saber cuáles son las ventas. Muy bien. Entonces, todo lo que tengo que hacer es sustituir aquí la X por 7. O sea, le pongo el signo de por 7. Y entonces, este es un modelo que me permite a mí pronosticar. Entonces digo, las ventas en miles son 173.66 mil. Esta es una forma de pronosticar muy simple, ¿verdad? Las ventas en función de los anuncios. Luego, tengo el coeficiente de determinación, que este coeficiente de determinación es igual a 0.9131. Ahora, ¿qué me dice esto? ¿O qué me está explicando esto? Lo que me dice es que esta línea de tendencia explica las ventas en un 91.31%. Es decir, que está explicando el 91.31% de la variabilidad. ¿Cuánto le faltaría para explicar el 100%? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto le faltaría ahí para explicar el 100%? 8.7. 8.7, o sea, lo que le falta a 1, ¿verdad? Si todos los puntos hubieran quedado exactamente encima de la línea, yo explico el 100%. Pero aquí hay algunos puntos que se salieron de la línea. Es decir, que tengo 8.7% de los puntos que no son explicados por la línea. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, lo otro que necesitamos saber es qué tan buena relación hay entre las variables. Si ahí se calcula un coeficiente de correlación, que el coeficiente de correlación se calcula como la raíz cuadrada de de determinación. O sea que la correlación prácticamente es R. Saco la raíz cuadrada de este punto 9131 y entonces el coeficiente de correlación es 0.95. Este coeficiente se va a mover desde -1 hasta 1. O sea que si, digamos, por ejemplo, vamos a ver acá. Si yo tuviera, si tuviéramos lo siguiente, ¿verdad? Si yo tuviera por acá
Vamos a ver. Encuentro una línea que está a 45 grados. O sea, una línea que esté a 45 grados. Cada vez que me muevo X acá, o sea, un cambio en X, me va a dar un cambio del mismo tamaño en Y. O sea, si ante un cambio en X perfecto tengo un cambio de Y perfecto del 100%, ¿cuánto sería este coeficiente? Este coeficiente va a ser igual a 1. O sea que cuando yo tengo un cambio perfecto de 1 contra 1, tengo una respuesta exacta, ese coeficiente va a ser igual a 1. También podríamos tener al revés, y esto va a ser igual a menos 1. Perdón, esta es una línea recta. Ahora, si la línea es horizontal acá, este coeficiente va a ser igual a 0. Ahora, ¿cómo llego yo a saber si la correlación es adecuada o no es adecuada? Para saber si la correlación es adecuada o no es adecuada, hay una tablita que les coloqué ahí que se llama valores críticos de R. Y entonces, en esta tabla de valores críticos de R, yo tengo que ir a chequear cuántos datos tengo. ¿Verdad? Me parece que tenía 8 datos. Y entonces, para 8 datos, el mínimo del coeficiente de correlación para decir que sí hay relación debería de ser 0.707. Es decir, que normalmente por default se ve con un 95% de confiabilidad y se mira el número de datos que yo tengo. Entonces, para decir que hay relación, debe de superar 0.707, ¿verdad? Y en este caso, en esta correlación tengo 0.95. ¿Ok? ¿Qué concluyo entonces? Que sí hay buena relación entre variables porque supera los valores críticos. El coeficiente de determinación está bastante bien, explico mucho el fenómeno. Para el coeficiente de determinación se considera como mínimo un 20% de error. O sea, el coeficiente de determinación debería estar arriba del 0.8 para que esté bien. Bueno, este es un análisis bivariado y que va a dar como origen a partir de aquí de todo lo multivariado. Entonces yo tengo las ventas explicadas en función de los anuncios. Ahora, esta presidenta no está tranquila con explicar solo el 91%. Y entonces quiere meter más variables. Y ahí entro ya en un análisis de 2 variables independientes contra una variable dependiente. Y entonces ahora voy a hacer un análisis ya multivariado. Excel tiene también una herramienta por acá en análisis de datos que se llama regresión. ¿Ok? Y en esta herramienta ingreso, digamos, me pide el valor de Y. Yo ingreso las ventas. Y cuando es algo multivariado, con más de una variable, puedo entrar X como una matriz. Vean que aquí ingreso las 2X de una sola vez. Y entonces le indico que tengo rótulos. Y el análisis, quiero que vean que me va a tirar. Voy a pedirle que... Vamos a ver, aquí le voy a pedir... Aquí me tiró los resultados. ¿Ok? Muy bien.
Este modelo me dice a mí lo siguiente. Me está diciendo que yo tengo las ventas en función de un coeficiente A más un coeficiente B por X1 ahora, más un coeficiente C por X2. O sea, ahora tengo un modelo prácticamente de 3 dimensiones, ¿verdad? Lo que estoy teniendo ahora es un modelo de 3 dimensiones. En este caso, las ventas sería igual a 86.25, que es este primer coeficiente que está por acá. Las ventas igual a 86.25 más 8.323, ¿sí? Multiplicado por anuncios más 0.2876, ¿verdad? Esto por temperatura. Y entonces mi modelo queda en esta forma, ¿verdad? Entonces yo ya tengo mi explicación de ventas, ya no solo en función de anuncios, sino que ahora también en temperatura, ¿verdad? Entonces, con esto yo ya pronostico. ¿Qué pasa con las ventas si tengo 7 anuncios con 60 de temperatura? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago yo este cálculo? Entonces yo tendría 86.25 más 8.323 por 7 anuncios más 28.78 por 60 grados de temperatura. Y esas serían las ventas bajo estas condiciones. O sea que este ya es un modelo que tiene 2 tipos de variables independientes, anuncios y temperaturas. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Este ya es un análisis de regresión multivariada. Es decir que la presidenta quería como mejorar el modelo y entonces pidió que se introdujera otra variable adicional, que era la temperatura. Pero quiero comentarles que aparentemente por acá nos tira el coeficiente de correlación, aumentó a 0.98 en este caso, ¿verdad? Se recuerdan que estaba en 0.95 y la determinación subió de 0.91 a 0.97. Pero hay una situación de un análisis que debemos de hacer entre estas dos variables independientes, o si hay 3 o si hay 4 hay que hacérselo. Y el asunto es que estas variables entre sí deben de tener una correlación baja. Si tienen una correlación alta, entonces surge, si es alta, surge un problema que se llama multicolinealidad. O sea que las variables son multicolineales y quiere decir que las dos están relacionadas entre ellas y con una que hubiera metido bastaba porque va a haber información redundante, información en este caso inadecuada. Muy bien, entonces acá tenemos la multicolinealidad que la vamos a observar viendo cómo están las correlaciones entre ellas. Para eso hacemos un análisis de correlaciones que lo encontramos siempre en análisis de datos. Podemos ir a coeficiente de correlación y acá ingreso las ventas, anuncios y temperatura.
Y entonces me va a tirar una matriz de correlaciones. ¿Cuándo dijimos que se presentaba el problema de multicolinealidad aquí? Cuando la relación era alta. Cuando la Cuando la relación relación entre las variables es alta. entre variables independientes es alta. Miren, aquí tengo punto 84. Y se recuerdan que el límite, de acuerdo a los valores críticos, era punto 707. Es decir que estas variables independientes están altamente relacionadas. Entonces, con una de las dos que metiera bastaba. Si meto las dos, estoy enturbiando el análisis y el análisis no queda tan puro. Muy bien, como las dos estas se están ahí teniendo el problema de multicolinealidad, lo que tengo que hacer es eliminar una de las dos. ¿Cuál elimino? La que contribuye menos contra la dependiente. O sea que voy a eliminar la que contribuye menos contra la variable Temperatura. de temperatura. O sea que aquí elimino temperaturas y la realidad es que este modelo queda mejor solo explicando las ventas en función de los anuncios de televisión. Muy probablemente están colocando anuncios en función de la temperatura que hay, ¿verdad? En climas muy extremos la gente no va a poner anuncios porque sabe que la gente no va a salir a comprar. Y esto sería ya un análisis multivariado donde yo ya estoy involucrando más de una variable independiente. El problema de multicolinealidad se puede solucionar con un análisis que se llama factorial, que lo vamos a ver la otra semana. Así que de una manera muy rápida les mostré cómo calcular un análisis univariado, un análisis bivariado y un análisis multivariado. El día de mañana les estaremos compartiendo el link de esta presentación y quiero dejar los 10 minutos que nos quedan para preguntas. ¿Algún comentario que tengan? ¿Cómo ven? Hay que esforzarse en este curso. ¿Preguntas, dudas, comentarios? En el caso, buenas noches, en el caso de la ecuación para las dos variables, siempre va a ser A más BX1 más CX2, ¿verdad? Sí, esa es la fórmula general. Algunos lo presentan como B0 más B1X1 más B2X2. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. También lo puede ver así en los libros. Bueno, esta es una introducción al análisis multivariable entonces, y esta es la base para comprender ya el análisis con más variables. Les compartí un software ahí, este es para uso exclusivo académico, ¿verdad? Por favor, si lo van a usar en sus empresas, tienen que adquirirlo, ¿verdad? Ahí está el software, cómo descargarlo y una guía de cómo instalarlo únicamente en sus computadoras, por favor. Este software es muy utilizado en las empresas, entonces, transnacionales sobre todo. Después de que termine el curso, ustedes podrían recomendar la compra del software para trabajar porque es un software muy, muy poderoso. ¿Ok? Así que eso era lo que tenía yo para darles un breve review de la primera unidad. Doctor, buenas noches. Elizabeth, ¿sí? Una consulta. Los videos que nos estaba comentando al principio de la clase, ¿estos se encuentran en GES? Sí, en la herramienta de contenido, al final de la unidad hay una parte que dice videos de apoyo y luego hay una pestaña específica donde están los videos de EDX. Ah, ok. Muchas gracias, Que doctor. dice videos virtuales, me parece que dice. Ok, gracias. ¿Ok? Doctor, perdone, en caso tengamos 3, 4 o 5 variables,
el procedimiento es exactamente el mismo que el que acabamos de ver con usted, ¿verdad? El de 2 variables. Sí, de 2 a n variables. N hasta variables. que aguante la memoria RAM en Excel, ahí está. La semana entrante ya el Excel no nos aguanta, entonces pasamos al software. Muchas gracias. Ok, si les quiero agradecer si encienden un momento sus videos para despedirnos, saludarnos. Saluden ahí a los compañeritos, los que puedan encender sus videos. Ok, muy bien, gracias. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, Carlos García. Buenas noches a todos. Ok. Ya a estas horas no Perfecto. son buenas caras, doctor. No se preocupe, ya el maquillaje se quedó distribuido ahí en el día, no se preocupe. Ok. Bueno, y como estamos en Buenas noches. confinamiento, así que estoy a la orden. Es un gusto poderles apoyar en este curso. Y no duden en que ahí está Claudia Tánchez también que nos va a apoyar, ¿verdad? Y creo que Nelson también es un buen apoyo, ¿verdad, Nelson? Por ahí está Nelson. Sí, a las órdenes, aquí estoy. Mucho gusto, aquí estoy. Muy bien. Hicimos un repaso general ahí, ¿vio, Nelson? Sí, así puede ver ahí. Estuve conectado, viendo lo que hacía. Ok. La otra semana ya trabajamos con cliente multivariable. Muy bien, buenas noches. Si no hay nadie más que tenga algún comentario, estamos a la orden. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario, ¿ok? Gracias, doctor. Feliz Gracias, noche. doctor. Feliz noche a Gente, buenas todos. noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. ¿Y usted usó la computadora de su esposo, que dice Manuel Ramos ahí? Hasta ahorita me di cuenta, ¿va a creer eso? Ah, de veras. Hasta ahorita así como que yo no me encuentro y me di cuenta que estaba el nombre de él. Estaba tan metida en la clase, le soy honesta, estadística, a mí todo lo que es de matemáticas, mire, me cuesta un montón. Si se dio cuenta, estaba pegada, apuntando y todo. Voy a ver mañana el video de nuevo. Ok, Sí, perfecto. definitivamente es algo muy importante y por eso ni me di cuenta de eso. Hasta ahorita así como que yo no me encuentro, dije, ¿dónde estoy? ¿Cuál es su nombre, perdón? Patricia Pérez, sí, a la orden. Ok, mucho gusto. Rodrigo, gusto saludarlo, Rodrigo. Yo tengo una duda. Aprovechando, yo también voy a compartir un poco. También tengo hace muchos años vi estadística y también creo que ando un poco perdida con el curso y realmente hace mucho que no uso estas variables y este tipo de cosas. Trabajo en 3M en el área de ventas y hace muchos años, tengo 19 años en la compañía y hace muchos años me dieron Six Sigma. Y vi el chico cuadrado y el multivar y todo, pero ya se me olvidó. Así es que también me confieso que estoy perdida. Pero ahora va a ser de mucho apoyo ahí para la empresa, ya va a ver que va a tener buenas herramientas. Sí, perdón. Seguramente que sí. Licenciada, una pregunta. El software que nos recomendó, el que aparece para descargar, ¿lo puedo descargar en una computadora Mac? No, tiene que ser en Windows. Tiene que ser en Windows. Perfecto. Bueno, perfecto. Con razón, entonces tengo que ir donde estaba el error que no. ¿Puede hacerle un Windows virtual para colocarlo o una partición? Para hacerlo en la Mac, pero si no, tendría que ser mejor en una
en una Windows. Ajá. Ok, listo. Pero se le puede poner un Windows virtual a la Mac. A la Mac. Y se puede trabajar perfectamente. O le hace una partición al disco específico, que también es otra opción, ¿verdad? Hay específico para Mac, pero hay que buscarlo más despacio. El software este es un poquito caro. El completo le puede costar unos $6,000. Entonces, No, mejor. Ok, pues, perfecto. Voy a hacer eso que usted recomendó entonces. Perfecto. De verdad le agradezco muchísimo su atención, su colaboración también y pues vi varias cosas, me quedé con algunas lagunas, creo que fue en lo que estaba apuntando. Mañana que vea el video de nuevo, o sea, la clase, creo que allí voy a poder despejar y ya trabajar las áreas. Vea los videos de EDX que le van a ayudar mucho también. Listo, eso haré. Eso haré. Ok, buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Que descansen.